Bien, muchachos, gracias por reconectarse. Nuevamente bienvenidos. Vamos a continuar entonces con el ejercicio que estábamos realizando de flujo eléctrico para cerrar ya con este tema de flujo eléctrico. Voy a compartir mi presentación. Vamos a seguir trabajando con estos conceptos en los próximos minutos. Entonces, hace unos instantes que se terminó la sesión, nos quedamos en esta parte en la que establecimos pues, la ecuación general con la que podemos determinar el flujo, la densidad de flujo, perdón, que atraviesa un área, dividiendo el flujo entre el área, pero ahora afectada por el coseno del ángulo que forma este vector área, que es un vector perpendicular a la superficie con respecto al flujo. Entonces, ese es el que tenemos que tomar en cuenta, ese ángulo que forma este vector área con respecto al flujo para poder determinar esta densidad de flujo y su variación dependiendo de si esta superficie está inclinada con respecto a las líneas de flujo. Y si hay perpendicularidad, simplemente dividimos el flujo entre el área y será suficiente para encontrar esa densidad de flujo. Esto lo van a aplicar en la resolución de algunos problemas. El día de hoy vamos a resolver este ejercicio que está planteado en esta lámina, en el cual me dice que tengo un cubo metálico de 4 centímetros de lado, 4 centímetros por lado. Entonces vamos a identificar nuestros datos. Tiene 4 centímetros por lado, este es un cubo. Y es cargado eléctricamente de tal manera que almacena una carga de 0.96 coulomb. Esa es la carga que está contenida dentro de este cubo. Entonces, de considerar que este cubo tiene una carga positiva de este tamaño, de 0.96 coulombs. Voy a poner los datos aquí. Y entonces, como hace rato veíamos, muchachos, este cubo cargado eléctricamente, pues me pide que si se colocan superficies establecidas como se indican en esta figura, pues determinemos todo lo que está listado a la izquierda. Vamos a ver qué es lo que hay que calcular. Primero me piden, el inciso A me pide el flujo eléctrico en cada una de sus caras. El inciso B me pide el flujo eléctrico total. El inciso C me pide la densidad de flujo en su cara superior. El inciso la densidad de flujo en su cara lateral derecha. El inciso E, la densidad de flujo en su cara lateral, aquí hay un error, debe ser izquierda. Y el inciso F, la densidad superficial de carga. Y el inciso G, la densidad volumétrica de carga. Entonces todo eso hay que determinar para este cubo cargado eléctricamente con 0.96 coulombs. Y pues con estas superficies auxiliares vamos a tratar de determinar eso. Entonces, muchachos, en primera instancia vamos a identificar, la voy a corregir porque no es derecha en los dos casos, sino una es derecha y otra es izquierda. Aquí es izquierda. Y entonces vamos a identificar, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver cómo puedo determinar cada una de estas cosas que me pide. Vamos a recordar las expresiones, las ecuaciones que me sirven para determinar cada una de estas cosas. Por ejemplo, el flujo eléctrico en cada una de sus caras. Voy a ver que tengo un área, una cara, una cierta área, y entonces, ¿cómo puedo determinar este flujo eléctrico? Pues si me acuerdo, hay una relación entre la densidad de flujo y el área. La densidad de flujo me dice que es igual a el flujo entre el área. Entonces yo de aquí puedo determinar este flujo. ¿Cómo me queda el flujo ahí despejado de esa ecuación, muchachos? Que es igual al flujo. ¿Alguien me dice cuánto es el flujo despejado de esa ecuación? Será igual a D por A. D por A, es decir, la densidad de flujo por el área. Muy bien. Entonces, en este momento, si yo quisiera calcular
el flujo eléctrico, pues necesitaré yo la densidad. El área a lo mejor no tiene problema porque yo sé que este es un cubo que tiene 4 centímetros por lado. Puedo calcular su área sin ningún problema. Pero no conozco en este momento, no conozco la densidad. Entonces no puedo utilizar esta ecuación para hacer nada en este momento. Pero bueno, ahí la dejo. Y el flujo eléctrico total, muchachos, ya veíamos hace rato que en este caso, como es un cubo, el flujo eléctrico total, el flujo eléctrico, perdón, las líneas de flujo estarán saliendo de todas las caras de este cubo de manera perpendicular. Entonces aquí tenemos líneas de flujo, aquí verticalmente hacia arriba, de manera perpendicular hacia esta acá, también tendremos líneas de flujo hacia la izquierda, esta cara que no se alcanza a ver, pero que está aquí, pues también tendríamos líneas de flujo. Y entonces, en todas direcciones, bueno, al menos en las direcciones de sus 6 caras de este cubo, vamos a tener líneas de flujo. Entonces, la pregunta es, muchachos, ¿cómo puedo calcular el flujo total de este cubo si por todas sus caras salen líneas de flujo? ¿Qué será igual este flujo total? ¿Una idea? Cualquier idea es buena, muchachos. No tengan miedo de expresarse, díganme. Nos podemos equivocar sin problema. ¿Cómo podemos determinar el flujo total de este cubo si por todas sus caras sale flujo? ¿A la suma de todas las cargas? ¿O a la suma de la carga? De todos los flujos. En este caso estamos hablando de flujo. Que bueno, vamos a ver al final que eso también corresponde a las cargas. Muy bien, José Manuel fue. Sí, fui yo, profe. Ok, gracias. Entonces, este flujo eléctrico total podríamos expresarlo en este momento así como en la suma de todos los flujos, ¿no? Simplemente así, la suma de los flujos, cada cara tiene un cierto flujo, entonces si yo sumo todos los flujos, entonces puedo encontrar el flujo eléctrico total. Vale, vamos a dejarlo hasta ahí, ahorita vamos a ver cómo lo calculamos. Entonces, igual, me pide la densidad de flujo en una de sus caras, muchachos. Densidad de flujo en una de sus caras. ¿Cómo calculo la densidad de flujo? Pues simplemente igual que hace rato veíamos. En una de estas caras, la densidad de flujo, pues tendría yo que ver cuánto flujo está saliendo aquí a través de esta cara, y eso será simplemente dividir el flujo entre el área de una cara, el área de una cara. Perdón, de este cuerpo. De esa manera podría determinar la densidad en la cara superior. Y luego, la densidad de flujo en su cara lateral derecha. Esta es su cara lateral derecha, esta que estoy palomeando ahorita. Pero esta la voy a determinar con respecto a esta área, que es una área auxiliar que estoy colocando. Vamos a llevarlo al área 2. Esta ya no es exactamente igual al área de la cara del cubo, sino que tiene otra dimensión. Vamos a darle de una vez valores. Voy a decir que esta área 2 es de 20 centímetros cuadrados. Y entonces, si yo quisiera determinar la densidad de flujo que atraviesa esta área de 20 centímetros cuadrados, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues lo mismo, tengo que dividir el flujo que atraviesa esa cara entre esta área 2, que es esta área de 20 centímetros cuadrados, la cara lateral derecha. Y bueno, esta misma área 2 es esta área que está aquí del lado izquierdo, pero aquí está de alguna manera perpendicular al flujo, y de este lado pues forma un ángulo con respecto al flujo. Entonces, el lado del lado izquierdo pues es lo mismo, tengo que, perdón, pues aquí me falta algo, ¿no? Porque en la del lado derecho, muchachos, si yo veo aquí y trazara su vector área que es perpendicular a la superficie, pues podría ver que aquí forma un ángulo este vector área con respecto al flujo. Un ángulo θ aquí con respecto al flujo, y de una vez le vamos a dar un valor. Vamos a suponer que este ángulo es de 30 grados.
Entonces, aquí para la cara lateral derecha tengo que tomar en cuenta que este vector área forma un ángulo con respecto al flujo, entonces tengo que tomar en cuenta que tengo que afectar esto por el coseno de ese ángulo que forman el vector área y el flujo. Ya está. Ahora sí, para el lado izquierdo, muchachos. Para el lado izquierdo, si observo esta superficie que voy a ponerle aquí un eje, esta superficie realmente es perpendicular con respecto a este flujo. Entonces, cuando existe perpendicularidad, recordemos que entonces no hay necesidad de meter el término del coseno del ángulo, simplemente la densidad, esta es la densidad de la cara derecha, voy a ponerla así para identificarla, la densidad de la cara derecha, y aquí voy a poner la densidad de la cara izquierda. Y entonces, para calcular esta densidad de la cara izquierda, pues tengo que dividir simplemente nuevamente el flujo, que es esa cara izquierda, por el área, esta área 2, que es la que quiero que atraviese este flujo. Pero como no conozco el flujo en este momento, pues tampoco puedo determinar cuánto es la densidad de flujo en esta cara lateral izquierda. Entonces, hasta aquí no he podido calcular nada porque en todos los casos necesito el flujo y no conozco el flujo. Vamos a ver en el siguiente punto, la densidad superficial de carga. Recuerdo que la acabamos de revisar en la lámina anterior. La represento con la letra tau. ¿Y cómo lo obtengo, muchachos? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda cómo calculo esta densidad superficial de carga? Q entre A. Muy bien. Es decir, la carga entre el área, voy a simbolizar esa área así, y puedo determinar el área de este cubo. ¿Qué sería igual el área de este cubo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? L al cuadrado. Ese sería el área de una de sus caras, pero este es un cubo de 6 caras. A la sexta, ¿no? ¿Mande? Es a la 3. Digo. Al cubo. Eso sería para determinar el volumen del cubo, sí. Pero yo lo que quiero es la superficie del cubo. Toda la superficie del cubo. O sea, la sexta o cómo. L al cuadrado por 6. Ah, muy bien. O sea, cada cara es L al cuadrado. Pero como tiene 6 caras, nosotros necesito multiplicar 6 veces porque tiene 6 caras. El área de uno de sus lados. Y el área de uno de sus lados es L por L o L cuadrada. De esa manera puedo encontrar el área total de este cubo. Entonces, muy bien. Entonces, si hacemos eso, muchachos, tengo que multiplicar 6 por el área de este cubo, por la longitud de uno de sus lados. Pero de una vez lo vamos a expresar en metros. La longitud de uno de sus lados es 4 centímetros. ¿Cómo lo expreso en metros? 4 centímetros. 4 por 10 a la menos 2. 4 por 10 a la menos 2 metros. Muy bien. Ese es el área de uno de sus lados. Y para calcular el área de ese, perdón, ese es el largo de uno de sus lados. Para calcular el área tengo que multiplicar el largo de uno de sus lados por el largo por ese mismo valor. Para encontrar el área de ese lado. Y al multiplicar por 6, pues puedo encontrar el área total de este cubo. Entonces, de esta manera puedo determinar sin problema el área completa, el área total de este cubo. ¿Cuánto me da esto, muchachos? 6 por 4, 24 por 4, 96, ¿no? 96. 96 por 10 a la menos 2, por 10 a la menos 2, por 10 a la menos 4. Luego, metros por metros, metros cuadrados. Entonces, este es el área de este cubo, el área total de todas sus caras de este cubo, 96 por 10 a la menos 4 metros. Entonces, ya puedo calcular esta densidad superficial de carga. Simplemente voy a dividir la carga, que me dices que es de 0.96 coulombs, entre el área que acabamos de calcular en 96 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Y alguien me ayuda con la operación? ¿Cuánto me da esto? 0.96 entre 96 por 10 a la menos 4. 1. No, a ver, otra vez.
.96 entre 96 por 10 a la menos 4. Todo ya la operación. ¿Cuánto me da? Ah, perdón, da 100. Es 100, ¿no? Ok, 100. Entonces esto es 100. Las unidades son coulombs por metro cuadrado. ¿Qué me dice este resultado, muchachos? Pues si yo tuviera un cubo que tuviera un área de 1 metro cuadrado, tendría yo en este cubo encerrado, bueno, la superficie de este cubo, tantos coulombs como 100. O sea, 100 coulombs estarían en ese metro cuadrado de área. Pero no, como es un cubo más pequeñito, que solamente tiene 4 centímetros por lado, pues nada más tiene 0.96 coulombs. Eso, así puedo interpretar este resultado. Entonces, ya calculamos la densidad superficial de carga. Ahora vamos a calcular la densidad volumétrica de carga. Recordemos que esa densidad volumétrica se expresa de la misma manera que la densidad normal, con esta letra ρ. ¿Y cómo la calculo? Ya que es igual. Q entre B, V. Ajá. La carga entre V, que es el volumen. Vamos a ponerle así para no confundir con otra cosa. Entre el volumen. Y muchachos, ¿puedo determinar el volumen de ese cubo? ¿A qué sería igual el volumen de este cubo? A L al cubo. A L al cubo, es decir, tengo que multiplicar uno de sus lados por otro de esos lados, por otro de esos lados, que en este caso son todos iguales, entonces simplemente voy a multiplicar 3 veces el valor de un lado y con eso obtendré el volumen. Pero como lo necesito en metros cúbicos, muchachos, lo voy a hacer desde luego usando el valor de cada uno de sus lados en metros, igual que lo hicimos arriba, pero ahora lo voy a hacer 3 veces, 4 por 10 a la menos 2 metros, 4 por 10 a la menos 2 metros, por 4 por 10 a la menos 2 metros, son 3 lados de 4 centímetros, y al hacer este producto, puedo encontrar el volumen de este cubo. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 4 por 4, 16 por 4, 64. 64. 64. 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2. ¿10 a la qué? A la menos 6. A la menos 6. Y metros por metros por metros, metros cúbicos. Ya está. Entonces ya tengo aquí el volumen de este cubo de 4 centímetros de lado. Su volumen es de 64 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Entonces ya puedo calcular aquí la densidad volumétrica de carga, porque sé que la carga contenida en este cubo es de 0.96 coulombs entre 64 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. ¿Me ayudan con la operación, muchachos? ¿Cuánto es 0.96 entre 64 por 10 a la menos 6? Chata lo dicen. 15,000. Muy bien, gracias, Lucía. 15,000. Si yo lo expreso en notación científica, es 1.5 por 10 a la 4. Coulombs por metro cuadrado. Metro cúbico, perdón. Como bien nos decía Lucía, son 15,000 coulombs por metro cúbico. ¿Qué me dice este resultado, muchachos? Pues que si yo tuviera un cubo de 1 metro cúbico, un cubo que tuviera 1 metro por lado, en todas sus direcciones, entonces ese cubo contendría una carga de 15,000 coulombs. Pero como nada más tengo un cubo de 4 centímetros por lado, pues nada más puede almacenar 0.96 coulombs. Entonces ya está, ya tenemos la carga, la densidad superficial de carga, la densidad volumétrica de carga ya la calculamos. Ahora nos hace falta calcular los 5 primeros incisos, pero sigo sin conocer el flujo, muchachos. Para todos los primeros incisos necesito determinar el flujo. ¿Cómo puedo determinar el flujo? A partir de lo que tengo ahora.
¿Alguna idea, muchachos? ¿Alguien tiene una idea cómo puedo hacerlo? Sin miedo, sin pena. Nos podemos equivocar. ¿Qué podemos hacer para calcular el flujo? ¿Hay algo que nos relacione el flujo, la carga, la densidad de carga? Muchachos, ¿nadie se acuerda? ¿Siguen ahí, muchachos? ¿Alguien me escucha? Sí, profe, sí se les. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, muchachos, vamos a recordar, ya repasamos el día de hoy la ley de ¿cómo se llama? La ley de Gauss. ¿Quién me decía la ley de Gauss, muchachos? ¿Alguien se acuerda? Que la sumatoria de del flujo, ¿sí es del flujo eléctrico? La sumatoria ¿O ajá. es igual a la sumatoria de cargas? Sumatoria de cargas. Muy bien. Esa es la forma más general. En principio decíamos que el flujo era exactamente igual a la carga. Entonces aquí no tengo, en ninguno de estos resultados que ya obtuve, no tengo flujo como dato, como tal. Pero yo sé que de acuerdo con la ley de Gauss, el flujo es exactamente igual a la carga cuando yo la encierro en una superficie. Entonces, por ejemplo, si tengo aquí, lo que tengo aquí arriba es una superficie que estoy trazando sobre la cara superior de mi cubo. Entonces, esta superficie está atrapando de alguna manera el flujo este, de esta cara. Entonces, pues yo puedo determinar por medio de esta ley de Gauss, recordando que el flujo es igual a la carga, entonces puedo determinar tal vez el flujo. Si veo que para determinar el flujo en este caso, pues tengo que hacer uso de la densidad de carga por el área, ¿sí? En este caso la densidad era la densidad de flujo, pero como la densidad de flujo como el flujo es exactamente igual al área, pues entonces puedo utilizar la densidad de carga. ¿Pero cuál densidad? Pues la densidad de carga superficial, o sea, por área de superficie. Entonces puedo transformar esta ecuación que tengo arriba de flujo a multiplicar la densidad de carga, la densidad superficial de carga por el área. Y entonces puedo encontrar la densidad de esa cara superior, por ejemplo. Si multiplico la densidad superficial del cubo, ¿cuánto determinamos aquí? Fueron 100 coulombs por metro cuadrado. Coulombs por metro cuadrado. Esa es la densidad de carga de todo el cubo. ¿Y cuál es el área de la cara superior? Por ejemplo, voy a ponerse la cara superior. Esta es la cara superior del cubo. ¿Cuánto vale su área expresada en metros cuadrados? 16 por 10 a la menos 4. Muy bien, 16 por 10 a la menos 4. ¿Alguien tiene duda de dónde salen 16 por 10 a la menos 4, muchachos? Tomaré eso como un no. Y entonces puedo determinar el flujo, por ejemplo, de la cara superior. Le voy a poner así para identificarlo. El flujo de la cara superior va a ser igual a estos 100 por 16 por 10 a la menos 4, muchachos. ¿Cuánto me da? Serían 1600 por 10 a la menos 4. 0.16, ¿no? ¿Alguien me ayuda con esta operación y me dice si no me equivoqué? Está bien. Está bien, ¿no? Y estos metros cuadrados con estos metros cuadrados, entonces me dice que esta densidad flujo en la cara superior es de 16 coulombs. .16 coulombs.
Recuerden que si la carga es igual al flujo, pues entonces la carga se puede medir, pero en el flujo también se puede medir en las mismas unidades de la carga, en este caso coulombs. Esa sería la densidad de flujo en el flujo en en la cara superior, que es lo que es el inciso C. A ver, muchachos, entonces, ¿cuál sería la densidad de flujo en cada una de sus caras, muchachos? Si calculé ahorita la densidad de flujo en la cara superior, ¿cuál será la densidad de flujo en cada una de sus caras? ¿La misma? La misma. Ok, pero hay que calcularla porque lo que tengo ahorita es el flujo. Vamos a calcular la densidad. Vamos a hacer para el inciso A, por ejemplo. Para el inciso A, vamos a calcular la densidad de flujo. La densidad me dice que es el flujo entre el área. Ya vimos que el flujo de esa cara es esto que tenemos arriba. Entre el área, perdón. El flujo es de 0.16 coulombs. El área de una de las caras de... ¿Cuánto? El área, ¿verdad? El área, 16 por 10 a la menos 4. 16 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto me da esto? Son metros cuadrados, perdón. ¿Cuánto me da? 0.16 entre 16 por 10 a la menos 4. 100. 100 coulombs por metro cuadrado. Es de hecho la densidad superficial de este cubo. Pues es lógico que cualquier área de este cubo tenga la misma densidad que la que ya calculamos para el cubo completo. Entonces, aquí me corrobora esta situación. Entonces, la densidad para el flujo, perdón, en cada una de sus caras, aquí calculé la densidad y me estaba pidiendo el flujo, perdón. Aquí me fui con la finta, pero esto estaba ya dado. Efectivamente, este flujo de una de las caras pues, es exactamente igual para todos. Lo que me pide es el flujo. El flujo en cada una de las caras es exactamente el que ya calculamos, de 0.16. Pero bueno, ya hicimos la densidad para corroborar. 0.16. Este es en cada una de las caras. En cada cara. Ya está el inciso A, muchachos. Vamos a ver qué me dice el inciso B. El inciso A me pide el flujo eléctrico total. ¿Cuánto será el flujo eléctrico total? Si sabemos que este cubo tiene 6 caras, ¿cómo calculo el flujo eléctrico total? El flujo total a que será igual. Ya A pusimos aquí 0.96. que es la suma, o sería el producto de las 6 caras, por el flujo de una cara. Y el flujo de una cara ya lo determinamos aquí abajo, son 6 por 0.16 coulombs. Entonces el flujo total será exactamente igual a la carga total, es decir, a 0.96 coulombs. Bien, gracias, Andrea. Ya está, entonces ese es mi inciso B. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Ya calculamos el flujo eléctrico en cada una de las caras, el flujo eléctrico total. La densidad de flujo en la cara superior ya la calculamos. Inciso C. La densidad de flujo en la cara lateral derecha, muchachos. Esta cara lateral derecha, vemos que este flujo está atravesando esta superficie de 20 centímetros cuadrados. ¿Cómo calculo esta densidad de flujo en la cara lateral derecha? Ahora no es el área del tamaño de la cara, sino es de esta área, de esta superficie o esta área auxiliar que puse aquí de 20 centímetros cuadrados. Entonces, la densidad de flujo en la cara
derecha, aquí será igual. Al flujo eléctrico entre Ajá, el área 2. al flujo eléctrico de una de las caras entre el área 2. Muy bien, gracias, José Manuel. El flujo eléctrico de una de las caras de la Y eso, ¿Mande? eso no también sería multiplicado por el coseno. Ah, sí, perdón. Sí, estamos hablando del área, de este caso que está inclinado por el coseno de, en este caso, 30 grados. Gracias por la relación, José Manuel. Entonces, en este caso que está inclinado, sí tengo que tomar en cuenta el ángulo. Y ya, vamos a hacerlo. Entonces, el área de una de las caras, muchachos, el área de la cara derecha es igual al área de cualquier cara, que es, calculamos aquí, por ejemplo, el área de el flujo de la cara superior, pues eso me sirve para cualquier cara. Entonces, el flujo de una cara es de 0.16 coulombs. Y el área que están atravesando, el área 2, es de 20 centímetros. Expresada en metros, muchachos. 20 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Son 20 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y esto multiplicado por el coseno de 30 grados, que es, bueno, ya tenía que, una vez pongo su valor. El coseno de 30 grados vale 0.866. Si me equivoco, me dicen. Sí, está bien, profe. Gracias. 0.866. Si me ayudan con esta operación, muchachos, ¿cuánto es? 0.16 coulombs entre 20 por 10 a la menos 4 por 0.866, o por el coseno de 30 grados. ¿Cuánto vale esta densidad? En la cara derecha. 92.37. 92.37. Ok, gracias, Lucía. 92.37 coulombs por metro cuadrado. Esa es la densidad en esta superficie, que si se dan cuenta ya no es 100 como en el caso de arriba, porque ya la superficie es más grande que el área de la cara. Entonces por eso ya no me da lo mismo, me da una densidad más pequeña. Pero bueno, vamos a ver qué pasa si con la misma superficie ahora la coloco perpendicularmente y calculamos la densidad de flujo en la cara lateral derecha, perdón, izquierda. Ahora que si son, que esta área sí es perpendicular a la línea de flujo, ¿cómo puedo determinar la densidad en la cara izquierda? Aquí será igual. Díganme, muchachos. Lo único que cambiaría sería que no esté el coseno de 30 grados. Así es, únicamente pongo el flujo de una de las caras entre el área. En este caso, como hay perpendicularidad, simplemente el flujo entre el área. El flujo es el mismo, el de una cara. Ya determinamos el punto 16 coulombs entre el área, que en este caso es de 20 centímetros, es decir, 20 por 10 a la menos 4 metros. Entonces, si hacemos esta operación, muchachos, ¿cuánto me da metros cuadrados? ¿Cuánto me da aquí? 80. 80. 80 coulombs por metro cuadrado. Pues aquí ya vemos, muchachos, en los dos casos fue en la misma área, pero en el caso de arriba, como el área estaba inclinada con respecto al flujo, pues vemos que de alguna manera aumenta, o sea, se reduce el área y entonces aumenta la densidad de flujo. Y en el caso de abajo, pues como el área es más grande, entonces la densidad de flujo pues disminuye un poquito, es de 80. Y cuando era exactamente igual a la cara del cubo, pues era de 100 coulombs y correspondía exactamente con la densidad de flujo de todo el cubo. Muchachos, bueno, ya hicimos todo el ejercicio para calcular todos estos parámetros. La verdad es que son simples, pero hay que hacer algunas consideraciones y tenerlas presentes para poder aplicar
todas estas ecuaciones para determinar las cuestiones relacionadas con el flujo, la densidad de flujo, la densidad superficial de carga o de flujo y la densidad superficial volumétrica, perdón, de carga o de flujo. Muchachos, hasta aquí terminamos el ejercicio. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. ¿No? Profe, yo tengo uno. Sí, adelante. La densidad se cambió por ρ. ¿Por qué? La En densidad la cambiamos por ρ, porque lo que calculamos aquí fue la densidad superficial de carga. Esta fue la densidad superficial de carga. No fue por ρ, fue por tau. Por la densidad superficial de carga. Porque esa es precisamente, aquí la cambiamos. Esta densidad que está aquí es una densidad superficial porque divide el flujo entre el área. Entonces, esta densidad es una densidad superficial. Por eso la igualamos acá. Es la relación entre flujo y área. En este caso, es la relación entre carga y área, pero como vimos que, de acuerdo con la ley de Gauss, flujo y carga son lo mismo, entonces por eso pudimos sustituir, en vez de la densidad de flujo, la densidad de carga, aquí para determinar el flujo en una de las caras. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Vale, muchachos, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No? Bien, vamos a publicar unos ejercicios respecto a este punto, muchachos, para que los vayan revisando, los vayan haciendo. Y en la próxima sesión del día viernes, donde vamos a empezar a ver capacitancia. Lleven sus dudas, por favor, muchachos, nos queda un minuto. ¿Alguien quiere agregar alguna situación, algo que quieran preguntar? Muchachos, algún comentario adicional. ¿No hay más? No, perfecto. Bien, muchachos, gracias. Entonces, pues les agradezco su asistencia, muchachos. Les publico los ejercicios, váyanlos realizando y el día viernes que nos veamos. El día viernes nos toca, ¿a qué horas, muchachos? A De las 11 a 1. De 11 a 1, ok, sí nos vemos. Entonces, a la 1 tengo una junta, entonces, con ustedes sí los veo. Muchachos, perdón, déjenme su participación en el chat, se me olvidó. Déjenme ahí su nombre y apellido, los que estuvieron apoyando el ejercicio. Nombre y apellido, por favor, se va a acabar esta sesión. Si no me lo dejan en su asistencia, por favor.